terminados unos días del deplorable concierto denominado equivocadamente para la libertad y no para el libertinaje, esta fundación ha elaborado un estudio exhaustivo para analizar todo lo acontecido y dar a conocer toda la verdad. Punto primero. Decir que el concierto estaba organizado por una asociación clandestina denominada algo así como Opium Cultural, que su portavoz se hace llamar con el seudónimo de Muriel, que en catalán y traducido al español quiere decir mucho me río yo de él, y Casals, que sus propias siglas ya lo dicen todo: catalanista, anarquista, separatista, antiliberal, sobre todo. Punto 2. Que esta asociación está subvencionada por el gobierno más separatista catalán, que a los pocos asistentes les regalaron junto a las entradas un kit conteniendo banderas anticonstitucionales, un bocadillo y una bebida, y que les hicieron firmar un contrato obligándoles a permanecer hasta el final, pues la televisión autonómica separatista, por cierto, pagada por todos los españoles, querían que las imágenes en todo momento fueran de un llenazo total. Por cierto, nunca enfocaron la otra mitad del campo, que estaba prácticamente desierta. Punto 3. Que a los pocos asistentes, mayoritariamente jubilados y parados, les obligaron a ir al baño por turnos para no dejar las gradas vacías. Punto 4. Que el Fútbol Club Barcelona, propietario del campo, no fue capaz a negarse a que utilizaran su sede y que incluso les hizo un precio especial de amigo, para que vean en qué club están metidos todos los socios y simpatizantes del famoso club. Punto 5. Que desde hacía 6 meses a los pobres españoles de la fantástica región catalana, llamados propiamente catalanes, les bombardearon día y noche desde los medios de comunicación con propaganda subversiva, incitándoles a acudir si no querían perder el poco empleo que les queda, por cierto, todos funcionarios. Sexto y último punto. Que es una vergüenza que una región tan española como la que más esté pasando estos momentos por esta situación de separatismo, promovida por 4 individuos que solo quieren el malestar de sus conciudadanos. Gracias a nuestra fundación, que permanentemente vigilamos y velamos para que reluzca la única verdad, hoy en día está garantizada la unidad de nuestra querida patria. ¡Viva España y arriba las aves!